Bien. Las variables industriales más usadas y cuál es el tema de hoy, lo hemos centrado y es lo que a través de la experiencia y recogiendo también de mucha literatura, son 4 de los cuales vamos a ver adelante, pero previo a eso vamos a ver de dónde salen las variables, ¿no? Vamos a ver de dónde... hay un entorno muy grande que involucra muchos conceptos, muchas, incluso de dispositivos, pero al final todo se resume a un sistema de control de procesos industriales. El sistema de control de procesos tiene una lógica, tiene una disposición natural, propia de la naturaleza en general. No puede ser cambiada esta posición. Entonces, a ver, no puedo... Profesor, si no, en todo caso, dejemos de compartir y si usted puede hablar, nos va explicando un poco. Ya, Porque sí, perfecto. parece que la Entonces, conexión pues, está... yo le voy transmitiendo y el entorno del sistema de control de procesos involucra 4 elementos básicos, de los cuales todos los profesionales, y cuando hablo de profesionales, incluyo a los técnicos e ingenieros. La instrumentación, si bien es cierto, puede tener niveles administrativos, pero los equipos son los mismos y al final todos debemos conocer lo mismo, pero cada uno tendrá dentro de la organización una tarea distinta. Y el sistema de control de procesos, y es lo que siempre yo trato de que los estudiantes, los participantes de los cursos conozcan y dominen esa parte que es la que es en la cual todos nos vamos a desplazar. Y como su nombre lo dice, un sistema de control de procesos involucra como primer elemento al proceso, porque la razón del ingeniero, el técnico, es el proceso. El proceso es el cliente de las áreas de servicio, tanto en mecánica, electricidad e instrumentación. Por lo tanto, el profesional en instrumentación o automatización debe conocer, tan igual como conoce a sus instrumentos, conocer al proceso. Y el segundo elemento es quien toma la información ahora del proceso. Sí, para seleccionar los equipos, pues también hay que conocer el proceso, pero quien toma la información de la variable es el medidor. Es quien ocupa el segundo lugar. Inicialmente los medidores se tomaban de manera manual, o sea, se escribían los datos, se iba a la planta, se escribía, después se logra automatizar en un segundo paso. ¿Qué significa automatizar? Llevar la información que está en campo y llevarla a un cuarto de control. Luego de eso se automatiza ya el control. Entonces vamos a un segundo paso y el control es quien recibe la señal del medidor para tomar una decisión en base a la configuración que se le ha hecho sobre este controlador, a la disposición y a los elementos que participan en un proceso, el controlador va a actuar. Lógicamente, el instrumentista o el ingeniero de control es el que le hará todas las condiciones para que él opere tal como se quiere y tal como lo requiere el proceso. Esta orden es normalmente, antiguamente era una señal neumática, luego pasa a ser una señal electrónica, pero en ambos casos se requiere de un elemento que recibe esta señal y la transforme en una modificación del proceso. Y para esto inicialmente, y durante casi 100 años, ha sido la válvula de control. La válvula de control aún ocupa una cantidad muy grande como el que recibe la señal es decir, es el intermediario entre el controlador y el proceso. Pero últimamente ya aparecieron otros elementos que lo vamos a ver ahí, lo voy a ir mencionando conforme vamos avanzando. El sistema de control
también tiene que observar características propias del proceso. Un proceso, todos los materiales no son iguales. Algunos materiales son más fáciles de poder ser calentados, es decir, su resistencia al flujo calorífico, por ejemplo, es más fácil que otros. Así como hay resistencia a la corriente eléctrica, también hay para el calor, también los materiales son resistentes, algunos más que otros. Entonces, en esas características tenemos a la capacitancia, tenemos la resistencia, el tiempo de respuesta también del proceso, que hay que conocerlo, ¿no? A veces nos ponemos a querer sintonizar al sistema y no lo logramos porque no conocemos exactamente los materiales que están interviniendo para poder tener una espera suficiente y hacer una adecuada sintonía del controlador. Es decir, el controlador se sintoniza, no el proceso, ¿no? El proceso es libre de sus frecuencias y el controlador y el instrumentista o el profesional en automatización deberá encontrar los valores de banda proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa para lograr un buen control. Entonces, en ese orden que hemos visto, proceso, medidor, controlador y este último, el que es interfase, conocido como elemento final de control. El elemento final de control es que ahí termina el control, ¿no? Y para modificar la condición del proceso y la variable, ahora ya estamos hablando de una variable, la variable que se ha escogido para controlar el proceso es la que va la que se va a tratar de llevar nuevamente al valor requerido o el valor de set point como lo conocemos, ¿no? Si se subió, tendrá que bajar, si bajó tendrá que subir, porque así está establecido en el sistema de control. ¿Qué es una variable de proceso? ¿Cómo lo consideramos una variable? ¿Qué entendimos por variable, ¿no? Y lógicamente es una variable industrial, es una variable de proceso, y en general es una variable de las cuales hay muchas, pero las más usadas en la industria son presión, temperatura, nivel y flujo. Y la que más posiblemente se usa para controlar un proceso o para a través de esa variable lograr un buen producto es la temperatura. Entonces, en ese orden de presión y temperatura vamos a ir describiéndolos a cada uno de ellos. La presión es una variable que nos acompaña a todos los seres humanos desde que nacemos. Desde los albores del universo, de nuestro planeta, perdón, tenemos presión, ¿no? Tenemos una presión sobre la faz de la Tierra, producto de un elemento muy importante también para nosotros, que es el aire. El aire formado por nitrógeno y oxígeno en una proporción más de nitrógeno que oxígeno, es decir, cuatro veces nitrógeno contra una de oxígeno, es decir, casi 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno en el aire. Este peso del aire, que viene desde más o menos 500 kilómetros de altura, es decir, la última molécula que está solita, flotando, está a 500 kilómetros de altura. Es por ello que el aire, al ser una masa, cuando las naves vienen del exterior, cuando entran a la atmósfera, se incendian, porque la velocidad es tan alta y el roce con el aire, pues produce hasta ese fuego que se ve en las naves cuando retornan a la Tierra. Entonces, cuando la presión que nos acompaña juega un papel muy importante para la vida de nosotros en los procesos industriales, para poder entender también muchos procesos industriales. Y la presión es única en todo el planeta y en todo el universo. Se le ha dado se han hecho algunas denominaciones
para facilidad de la medición, para facilidad también de la construcción de instrumentos. Entonces, la única presión que existe realmente tangible es la presión absoluta. Es decir, nosotros ahora, yo que estoy hablando y ustedes que están escuchando, si estamos en Lima, debemos estar a 1013 milibars de presión atmosférica. Entonces, pero si ponemos un manómetro sobre la mesa, no vamos a ver nada, vamos a ver 0, porque está midiendo presión manométrica, no presión absoluta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que cómo resulta la presión manométrica. Y en ese aspecto hay que conocer bien esta característica de la presión manométrica, porque yo podría tener una máquina en el Callao, a orillas del mar, una máquina con un manómetro que me indica 30 PSI. Y esa misma máquina la puedo tener yo en Antamina, por decir, para dar un punto de altura, en Antamina, y esa misma máquina tiene, con el mismo modelo de manómetro, me está indicando el mismo valor. Por ejemplo, 30 PSI, tanto en el Callao como en Antamina. Entonces, si no conocemos exactamente qué es la presión manométrica, para nosotros es lo mismo. Lógicamente, numéricamente es lo mismo. Pero como proceso no es lo mismo. Es decir, la presión absoluta que hay dentro de ese tanque, de ese compresor o de la tubería que puede estar saliendo, no es la misma. Entonces, en el tiempo se fueron creando mitos respecto a la presión y decían que cuando una máquina está en altura pierde eficiencia, no da lo mismo. No es que no da lo mismo, lo que pasa es que no hemos interpretado correctamente la presión manométrica. Y la presión manométrica es hija legítima, ¿no? de padre y madre en presión absoluta. La presión manométrica no es otra cosa que la diferencia entre la presión que hay en el proceso donde estamos viendo menos la presión atmosférica que hay en ese punto. Por eso que cuando en el Callao tenemos 30 PSI, pues afuera hay 14.7. Entonces quiere decir que la presión dentro en el proceso es 30 más 14.7, tengo 44.7. Pero en Antamina es menos la presión. Y no puedo ver ahorita, pero bueno, vamos a... Antamina está a 4.200 más o menos, y podríamos decir que está a 10.3 PSI a 10 puntos y tal. Entonces, a ese 30 le sumo la presión atmosférica y me da 40 puntos y algo, 40.3. Lamentablemente no puedo ver, están abiertas ahí las tablas para que ustedes también pudieran verlas. Entonces, la presión del proceso, entonces, en Antamina, el proceso es menor. ¿Qué hay que hacer? Modificar el presostato para elevar la presión y hacer que la suma de los dos, para que sea igual que en el Callao, sea 44.7. Entonces, el conocimiento de la presión, de los conceptos de presión manométrica, hacen que hagamos correctas mediciones. Y ahí no tenemos prácticamente nada que intervenir. Simplemente es el concepto y el conocimiento el que nos lleva a hacer un buen trabajo. TESUP tiene esa mística de darle la igual importancia a los conceptos académicos como a darle a las habilidades respecto a los instrumentos que hay, en la configuración, en la programación, en las conexiones, y sin lugar a equivocarme, TESUP es una de las pocas, y por no decir el único en el Perú, que le permite a los estudiantes tomar todos los instrumentos. También a veces se dañan, a veces uno no puede estar muy pendiente, pero así es. No hay otra, es la única manera que puede aprender un estudiante en TESUP. Y así lo hacemos muy dinámico. El aula de clases está llena de instrumentos en las cuales podemos hacer estas pruebas
que le estaba mencionando, ¿no? 2 manómetros y hacemos los ejercicios con los equipos ahí. Entonces, el concepto de presión es muy interesante. Entonces, la presión manométrica es hija legítima de 2 presiones absolutas que se restan. La presión absoluta del proceso menos la presión absoluta de la atmósfera en el lugar donde se está haciendo la medición. Pues bien, esto se va tornando muy interesante porque hay muchos que simplemente saben que tienen que, si la caja viene tapada, hay que abrir la tapita para que tomen la presión atmosférica, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, cuando uno tiene idea plena de cómo funciona, pues nos da seguridad en nuestro trabajo. Y eso es lo que podemos tomar de la presión atmosférica. Otra es en el concepto de presión, y la presión atmosférica es la que determina que ciertas bombas no puedan succionar a menos de 10 metros abajo de él. Porque la presión atmosférica, el equivalente a orillas del mar, es 10 metros. Conforme subimos hacia las alturas, esta presión disminuye. El equivalente ya no es 10 metros de agua. Por lo tanto, conforme vamos hacia las alturas, hacia la sierra peruana, en el caso de nosotros, no podemos tomar a mucha profundidad las tomas en las bombas centrífugas. Bien, el barómetro es un medidor que mide la presión atmosférica, básicamente. Está hecho para eso, ¿no? Entonces, es muy interesante a quienes les gusta las mediciones, poder tener un barómetro ahora estos, incluso que son electrónicos, de tipo reloj. Y se puede ver cómo uno va avanzando, conforme va hacia la sierra, la presión atmosférica también va bajando. Bien. Otra de las variables, la variable que decía que es de más uso, es la temperatura. La temperatura, el concepto de temperatura, a veces cuando preguntamos qué es, asociamos temperaturas bajas con temperatura con frío y temperaturas altas o sea, el calor con temperaturas altas. Cuando el calor y el frío no son valores de temperatura o niveles de temperatura, sino son sensaciones que tenemos cuando pasamos de un punto de menor temperatura a uno de mayor temperatura, ganamos calor y sentimos calor. Entonces, puede estar en cualquier nivel, ¿no? Puedo estar yo a 30 grados y voy a 35, tengo calor, pero si estoy en 35 y bajo a 30, tengo frío, ¿no? Entonces, ese es el concepto que hay que, ¿no? Cada persona siente calor, ¿no? No es que hace calor, sino siente calor. Es una sensación y por eso es importante separar los conceptos, porque a eso también apunta TechSoup, a que manejemos bien los conceptos estos de calor, frío, y no confundirlos con niveles de temperatura. Hay cuatro escalas de temperatura. 2 son del sistema métrico, europeo básicamente, y el otro es el sistema inglés, ¿no? De Inglaterra con Estados Unidos. En el sistema inglés tenemos una escala absoluta que parte desde 0, porque si es absoluta no tiene negativos. El valor más bajo es el 0. Entonces, el concepto de temperatura es la actividad cinética de las moléculas. Entonces, quiere decir que el 0 absoluto es cuando la molécula está totalmente detenida, es decir, sus electrones, sus átomos, todo está detenido, ¿no? Las moléculas, cuando hay una temperatura como la que tenemos ahora, están saltando, los electrones saltan de un punto a otro, ¿no? Entonces, el 0 absoluto existe tanto en el sistema métrico, la escala en el sistema métrico, como en el sistema inglés. En el sistema inglés tenemos Fahrenheit y Kelvin. Y en el sistema
métrico tenemos Celsius con Rankine. Y la escala relativa en grados centígrados y la escala Rankine en grados Rankine. Solo un favor. Estamos evaluando a toda nuestra gente, tanto supervisores como técnicos. Bien, entonces que ustedes que comparten con ellos en campo, pues. Ocurre que las escalas relativas están hechas en base a ciertas referencias. La de los grados Celsius, todos sabemos que el 0 grados es un valor de una materia conocida por nosotros. Voy a estar por acá, vengo un rato. El agua se congela a 0 grados centígrados y han tomado el 0 grados centígrados el punto de congelamiento del agua. Y han tomado 100 grados para el punto de ebullición del agua, pero esto a una presión de una atmósfera, es decir, a orillas del mar. Y los grados Fahrenheit también es relativo. O sea, lejos de pensar que a veces la escala podría ser ya no de 0 a 100, porque supone que no es métrico, podríamos pensar que es un múltiplo de 16 o de 12, también lo es de 0 a 100. La escala Fahrenheit no tiene a un mismo material para los dos puntos de 0 y 100. El punto 0 Fahrenheit es el punto de congelamiento de una solución amoniacal. Lógicamente, en niveles, ese 0 Fahrenheit es mucho más bajo que el 0 centígrados, o Celsius, como le llamamos ahora. Pero el 100 grados Fahrenheit, lo escogieron como la temperatura corporal de un hombre sano. 100 grados Fahrenheit. Y quienes pueden hacer la conversión, los que pueden ser rápidos, si tengan la fórmula por ahí, pueden encontrar que 100 grados Fahrenheit es 37.7 grados centígrados. Exactamente lo que puede ser la temperatura normal, que quizás puede haber bajado en el tiempo por la actividad misma que tiene el ser humano hoy día, ya no es tan intensa en trabajos fuertes como los que había hace un siglo quizás, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos puntos para Fahrenheit, sí que de repente el centígrado sí lo sabemos desde primaria, pero los Fahrenheit es un poco más desconocido, de dónde vienen los puntos 0 y el punto 100 para el 100 grados Fahrenheit. Y hay una peculiaridad también en las escalas. Resulta que hay un valor de temperatura que es igual, que una misma temperatura, hay una temperatura, una sola, en la cual el valor numérico en grados centígrados y en grados Fahrenheit es la misma. Muy interesante para ir conociendo y ahondando y dominando todo este campo de la temperatura. Entonces, ahí los dejo también, lo dejo con una inquietud para que la encuentren ustedes, ¿no? Bien, en cuanto a la temperatura, ¿cómo la medimos? Si es una variable, necesitamos medirla. Y para ello tenemos cuatro formas de medir muy usuales. Y hay muchas más todavía, hay muchas más. Pero las que más se usan tenemos a la termocupla, al RTD, al termistor y al medidor por rayos infrarrojos, que ayuda muchísimo para los sitios donde no se podía hacer con contacto. ¿Qué es la termocupla? La termocupla es un sensor formado por dos materiales distintos. Y este material es una termocupla estandarizada, es decir, una termocupla que ha sido desarrollada, ha sido comprobada su funcionamiento y tiene sus tablas también, que se cumplen las tablas. Está formada por dos materiales, ¿no? Y de esas tenemos varios que van a cumplir, tienen diferentes aplicaciones, también diferentes rangos de operación. Y la termocupla J y la termocupla K son las termocuplas más usadas en
los procesos industriales. Y tenemos la T y la E también, otras dos más con menos aplicación. Y después de esta tenemos una para temperaturas altas, tenemos la R y la S, que son de materiales de platino, ¿no? Entonces la termocupla J y K tienen, la J tiene una peculiaridad, tiene el positivo es fierro puro, ¿no? El fierro que conocemos, hierro, en forma de alambre. Y el otro es constantán, que es un material, es una mezcla de cobre con níquel. En la termocupla K, más bien, es distinta esta. Está formada por dos elementos. Uno comercialmente se le conoce como cromel y el otro alumel, que no es otra cosa que también el cromel es la mezcla del cromo con el níquel, por eso es cromo y el cromel, y el aluminio también con níquel, ¿no? Alumel. Entonces, aluminio con níquel. Y así vamos viendo esta mezcla que tiene el cable negativo de la termocupla J, se le conoce como constantán. Y en los cuatro más conocidos, que son J, K, T y E, o sea, en J, T y E, en las tres, se usa el constantán en la posición negativa. Y el constantán es cobre con níquel. La K tiene cromo con níquel y el otro es aluminio con níquel. Entonces eso nos da cierta curiosidad de saber cómo el níquel parece que es un elemento que da estabilidad a los materiales, ¿no? O sea, es como si fuera un material obligado. No es el elemento protagonista, sino es el elemento de apoyo, ¿no? Entonces, el conocimiento de todos estos materiales, de conocer cómo están constituidos los sensores en termocupla, también nos lleva a poder dar buenas aplicaciones en el campo industrial. En el caso de la termocupla J, el fierro es magnético, o sea, si acercamos un imán se va a pegar. Y en la K, más bien el alumel, que es aluminio con níquel, es el magnético. Entonces, si tenemos ciertas dudas de cuál es J o K, podríamos recurrir a un imán, ¿no? Y ponerle a donde está la posición, si está midiendo bien, ponerle en la posición positiva, uno no pega, voy a la posición negativa y digo, este es K, ¿no? Si pega en la posición positiva, es J. Entonces, conociendo todos los detalles que están en la tabla, esto no es privilegio de nadie, sino que hay que saber leerlas nada más. Las tablas lo dicen todo. Bien, entonces, eso es lo que es la termocupla. Y la termocupla lo que hace es generar un milivoltaje. Pero genera un milivoltaje entre la punta, en la unión, o sea, el milivoltaje que se genera en los extremos libres de la termocupla, que van conectados al indicador, al controlador, ¿no? La temperatura que hay ahí también juega. Es decir, yo quiero medir la temperatura que introduzco una termocupla, quiero medir esa temperatura, pero el milivoltaje que se va a generar pueden ser infinitos valores y va a depender de la temperatura que haya en el extremo. Por lo que eso significa que el milivoltaje que se genera depende de la diferencia entre el punto caliente menos el punto frío. Si el punto caliente es constante y el punto frío varía, en la mañana amanecemos con 19 grados y al mediodía tenemos 24, pues para la misma temperatura que está midiendo el indicador, tenemos diferentes milivoltajes. Todo esto se compensa, o sea, la medición sigue siendo la misma. Muy interesante el trabajo que hace la termocupla. Entonces, conocer bien en detalle todas estas cosas nos permiten resolver los problemas, nos permiten hacer buenas aplicaciones en la planta. Como siempre se quiere, es que no falle, y sobre todo también saber qué calibre voy a usar, cuánta distancia la puedo enviar una termocupla. Todo eso podemos resolverlo en clase, y no a capricho del profesor. Todo con tablas, todo con matemáticas, todo con electrónica, todo con circuitería eléctrica. Aquí no hay
subjetividades. Todo es objetivo y como debe ser. No es que más allácito, más pacacito, o hasta ahí creo que está bien. Sí, puede ser que te están viendo bien, pero ¿estás seguro que está ahí? ¿Estás seguro que está bien? Entonces, así vamos a comprobar. Eso es lo que se hace en salón de clase. Hacemos todo eso, todas esas operaciones para que el técnico que va a TESUP salga como profesional en instrumentación. Y un profesional no se le puede escapar nada. Es decir, no, yo sé conectar, yo sé abrir, entro al software de la pantalla, pero eso es frente al escritorio, pero en la planta, ahí hay distancias. Esas distancias, los cables tienen resistencias. Hay voltajes, hay fuentes de alimentación. Entonces la electrónica está presente, la circuitería eléctrica está presente. No lo podemos obviar. Y eso es lo que hacemos en TESUP. Toda esa labor la hacemos con mucha intensidad, con mucha pasión, ¿no? Y eso es lo que vamos haciendo nosotros en TESUP. El programa de especialización empieza justo con un curso de instrumentación de campo, donde vemos todas estas características. El siguiente sensor, bueno, hay mucho más que hablar todavía sobre la termocupla, ¿no? Hay las cubiertas que hay que ponerle, cuáles soportan ácidos, en fin, hay muchos detalles más propios de la instalación también. El RTD es un sensor termoresistivo y básicamente básicamente digo porque es lo que más se usa, el de platino, es decir, el PT100. Muchos les iba preguntando, ¿y qué significa PT100? Decían, no sé, me dice, pero es un sensor que yo lo instalo. Bueno, pues bien, hay que saber exactamente por qué es PT100, por qué es RTD. Entonces, el PT100 es el símbolo químico del metal, el platino. El platino es PT. ¿Y por qué 100? ¿También hay 120? ¿O hay 200? ¿O hay 500? Sí, también los hay. Entonces, es una termoresistencia de platino y el 100 significa que tiene 100 ohmios de resistencia, ese elemento termoresistivo, a 0 grados centígrados. También hay PT200, también hay PT500 y hay PT1000. Cada uno tiene su aplicación. No es uno mejor que el otro. Todo depende de qué aplicación quiero yo. También hay níquel 120, níquel 100 también lo hay, ¿no? Básicamente se encuentra en los motores, el níquel. El níquel, esos sensores se encuentran en los motores. Entonces también el RTD tiene sus tablas, tiene su manera de cómo medir esta termoresistencia. Si bien es cierto, no es muy baja la resistencia en temperaturas normales de proceso, pero el cable de cobre, a diferencia de electricidad, cuando van los muchachos de electricidad, en electricidad estamos acostumbrados a que el cable, así tenga 20 metros, no nos afecte en nada el voltaje, ¿cierto? Pero hay caída en el cable, pero no le afecta, porque el voltaje puede dar. En cambio, en medición, todo vale. La resistencia del alambre de cobre tiene un valor muy grande y puede ocasionar errores muy significativos si es que no se toman en cuenta eso. Entonces, por eso es que hay los RTD, los PT100, inicialmente habían de 2 hilos. Pero se veía que el error era grande porque de repente estaban midiendo 62 grados, pero al indicador estaba en 65. Chequeaban los dos y los dos estaban perfectos. ¿Dónde estaba el problema? En el alambre de cobre que lleva la señal y trae, ¿no? Y esto, en el caso del RTD, es un elemento pasivo. ¿Cómo hacemos para medir resistencia? Es muy interesante porque los instrumentos son como los multímetros. El multímetro lee voltaje, lee corriente
Y para leer la resistencia también tiene su método, que ese método es el mismo que tiene los instrumentos que vemos en planta. Entonces, conocer de un multímetro, el que conoce perfectamente un multímetro, ya ganó bastante de conocer cómo puede funcionar un instrumento. Entonces, ese es un paso bastante importante que también tenemos que suplirlo en nuestras clases, porque muchos a veces tienen mucho tiempo en electricidad, pero no saben exactamente cómo miden. Sí son expertos midiendo, ¿no? O sea, cambian, tienen muy en cuenta, muy pendiente lo que van a medir, pero no saben cómo lo está haciendo para medir. Entonces, eso también es muy importante para los que trabajan en eso, porque en cuanto a instrumentación, le va a servir de mucho saber qué puede estar ocurriendo ante que los instrumentos no nos estén indicando el valor correcto, qué errores se pueden estar introduciendo, y eso salva mucho. Los conceptos eléctricos, los conceptos, en el caso de la ley de Ohm, que es el más simple, los conceptos electrónicos, ¿no? Tan solo un circuito tan simple como es cómo polarizar un transistor. No importa que no utilicemos ya el transistor ahora, pero el transistor es la base del microprocesador. Y muy pocos saben que el microprocesador tiene millones y millones de transistores. Por lo tanto, por lo menos hay que saberlo. Hay que saber cómo funciona, ¿no? Ya que no vamos a trabajar con los transistores. Entonces, el saber medir, el saber usar un multímetro completamente nos da esa facilidad. Porque es lo mismo. Los instrumentos que están en el campo, PLC, los que han escuchado PLC, los transmisores emiten, el controlador recibe, el indicador también recibe, mide. Entonces, ellos se comportan como un multímetro, igualito, solo que muchísimo mejor que un multímetro, ¿no? Porque están hechos para medición de variables industriales, las cuales no puede fallar. En el multímetro de repente nos podemos dar cierta licencia, aunque también últimamente ha venido una gama muy importante en todas las marcas conocidas y no conocidas, con muy buena calidad. Bien, tenemos ese caso del RTD, que ya es un elemento termoresistivo. Entonces, para suplir ese problema del cable, ¿qué se ha hecho? Se puso un cable más y se modificó el puente Weston en la electrónica del equipo. Con eso se suple, ¿ya? Y con eso no hay problema de error. Pero también tiene un límite. El fabricante nos dice, mira, el alambre no puede tener más de estas resistencias para este modelo de equipo. Perfecto, entonces en eso nos ceñimos. Entonces, si él me dice máximo una resistencia, si yo quiero llegar más lejos, pues le pongo un alambre más grueso, ¿cierto? Entonces, por ahí vamos. Vamos conociendo esos detalles, podemos llegar a la luna, si es posible, con un RTD. Bien, hay dos normas para los RTD. La norma DIN, que es la más usada, y quizás la más usada porque quien inventó el sensor termoresistivo de platino fue el ingeniero William Siemens, ¿no? Y a Siemens lo asociamos con PLC, no lo asociamos con instrumentación en principio, ¿no? Y ellos esta familia viene ya de casi 2 siglos, viene trabajando en medición industrial, en control industrial. Y por eso que es bonito también la cultura que debemos tener sobre la especialidad y la pasión que nos lleva a todo esto. El otro elemento que tenemos para medir son los termistores. Son también elementos termoresistivos, pero la diferencia es que no son metales. Son resistencias hechas en base a semiconductores, óxido férrico, óxido de silicio, todos esos elementos que entran para los semiconductores, ¿no? Que son hechos para los varistores, para los transistores, ¿no? Para todo ello. Entonces, ¿qué tiene el termistor de especial? Que el termistor, su
su comportamiento no es lineal como es el RTD. El RTD es lineal. Voy subiendo la temperatura y la resistencia también va subiendo en el mismo orden. O sea, sale casi una línea. En cambio, el termistor no. Tiene casi la forma, casi para, digamos, en la caída, tiene una caída como un lado de una parábola, ¿no? La parábola es baja y vuelve a subir, ¿no? Entonces baja. Y la característica del termistor, del especial, hay de dos tipos, NTC y PTC. El NTC es de coeficiente de temperatura negativo, es decir, conforme aumenta la temperatura, la resistencia baja, cae. Entonces, ¿y cómo yo lo puedo pedir? ¿Cómo pido un termistor en caso que se dañe? Simplemente uno ve en algún punto, nos va a dar un código o de repente nos indica una resistencia. Esa resistencia está referida a 25 grados centígrados. Es decir, los termistores NTC están referidos a 25 grados centígrados, ¿no? Si yo tengo uno de 3000 ohmios, quiere decir que tiene 3000 ohmios cuando yo lo pongo a 25 grados centígrados, ¿no? Y la ventaja es que, la característica, diría yo, es que antes de 25 grados, la caída casi es vertical, o sea, es altamente sensible alrededor de 25 grados. Y sirve para sistemas de alarmas, en sistemas críticos, porque al variar la temperatura de repente de una máquina, rápidamente se va a convertir en una alta variación de resistencia que, puesto en un circuito, pues va a cambiar las condiciones y dar rápidamente la alarma, o en el mejor de los casos, disparar a la máquina. Entonces, el NTC tiene una aplicación muy importante en seguridad y en alarmas. Casi todos los compresores grandes llevan termistores, ¿no? También el PTC, que tiene otra aplicación muy poca, muy puntual, casi nada, ¿no? Y no es una curva tampoco parecida a la otra de manera inversa, no lo es, tiene otra forma, ¿no? Y no se usa casi. Y el cuarto elemento de medición infrarroja de medición de temperatura es el medidor por rayos infrarrojos. Siempre vemos un punto cuando disparamos, ponemos la pistola, y siempre pensamos que ese es el rayo infrarrojo. Es decir, el infrarrojo no se ve, muchachos, decía en clase. Si es infra, todo lo que es infra o es sobre, como ultra, no se ve. Por eso se llama así. Entonces, ¿cómo es cuando uno no sabe los niveles de ópticos o de visibilidad? Uno cree que es eso, ¿no? Que ese es el rayo infrarrojo. Y no es, pues, esa es una luz simplemente concentrada. Ni siquiera lo es láser, ni siquiera es láser, ¿no? El láser hace hueco, hace daño, tiene calor, ¿no? Es una luz concentradita que apunta al centro de un círculo que el medidor ve. El medidor ve un círculo, no el punto. Y conforme se va alejando, ese círculo se va agrandando, como una cámara fotográfica. La cámara fotográfica también lo que tomas es radiación. La radiación visible. Estas pistolitas estos termómetros por infrarrojo también son como una cámara fotográfica, solo que tiene una particularidad, que deja pasar exclusivamente los rayos infrarrojos, porque son los que mejor representan la temperatura de los cuerpos. Y por eso es que se llaman por rayos infrarrojos. No es que él emita rayos infrarrojos. Nosotros, todas las cosas, todos los cuerpos, emiten radiación de todo tipo, pero la más significativa es la de los rayos infrarrojos. Entonces, con eso, hay una particularidad también de los cuerpos. No todos los cuerpos a una misma temperatura emiten la frecuencia de estos rayos infrarrojos es la misma. Es decir, la longitud de onda no es la misma. Entonces, en eso pueden diferir. Es lógico, todos no tienen la misma cantidad de electrones, ni las mismas capas para que estén saltando uno a otro, ¿no? Otros pueden tener más. Y lógicamente eso son los que generarán de repente
longitudes más grandes de rayos infrarrojos, o más pequeñas en todo caso. En todo caso es distinto. Pero hay una particularidad, que los cuerpos que están alrededor de nosotros, por ejemplo, la pintura, el papel, el ladrillo, el hielo, la carne, el cuerpo humano, todos están casi alrededor de 0.95. Es por eso que estas pistolitas que venden ya muy estándares, digamos, pueden medir cualquier cosa que esté alrededor de nosotros. Pero es posible que en un momento, en un proceso, haya un material que no tenga esa emisividad, que no esté alrededor del 0.95, sino que esté, de repente, alrededor de 0.5. Entonces sí me interesa tener otro medidor, pero que tenga emisividad variable, o sea, pueda variar la emisividad. Es decir, poner al medidor a la emisividad que tiene el material que voy a medir. Entonces, así hago también mediciones más exactas. Entonces, pero por lo general, para lo que tenemos alrededor, el que viene uno solo, siempre viene 0.95. Entonces vamos a ver también que tiene una característica, es la distancia versus el spot. El spot es el círculo que ve. Entonces hay unos que tienen más concentrado. Por ejemplo, alguien puede ver un círculo de 1 pulgada, una pistola, a 80 pulgadas. Entonces el D2.S, o sea, uno es distancia y el otro es el spot. O sea, la relación de distancia con el spot es el diámetro de ese círculo. Puede ser 12:1, puede ser 30:1, puede ser 80:1. Entonces, en un sitio donde es bastante peligroso, pues de repente me interesa uno de 80:1. Yo puedo ver desde 80 pulgadas, puede haber exclusivamente ¿cómo le llamamos esto? De alta tensión, una platina de alta tensión de cobre, la puedo ver a 80, con toda seguridad puedo medir, ¿no? Entonces, pero eso no me podría acercar con una de 12:1, porque si ese tiene 1 pulgada, para que medida exactamente 1 pulgada, tengo que acercarme a 12. Si me alejo, mido lo de la barra, más lo que está atrás, y sale un valor equivocado. Cosas que yo también los he visto en una planta, ¿no? Hacían mediciones de trampas de vapor, se ponía a un costado, le daba un valor, se ponía otro, y lo que pasa es que aparte que estaba lejos, ¿no? No enfocaban bien y tomaban partes calientes con partes frías. Entonces, y no es complicado, simplemente hay que conocerlo bien, hay que practicarlo y hacer correctas mediciones. A veces tenemos una joya en la mano, pero no podemos aplicarlo bien por falta del conocimiento, la falta de preparación. Y tampoco en las plantas los hay a veces, lamentablemente, ¿no? Hay plantas que sí hay técnicos, ingenieros que conocen y pueden de alguna manera instruir a su personal. Eso también lo hacemos en TechSoup. Entonces, ese es el cuarto medidor infrarrojo. En cuanto al tercero de las variables, el nivel tiene varias formas de medir. Y dependiendo del recipiente, cómo se encuentre, usaremos la técnica adecuada o el concepto de medición adecuado. Los más básicos son el visor con el flotador. Si pudiéramos leer la historia del Perú, también nos encontraríamos ahí ya con tecnología de instrumentación. El monitor Huáscar era a vapor. ¿Y cómo creen que controlaban el nivel de la caldera? ¿Cómo controlaban la presión de la caldera? El nivel poniéndole más agua. La presión poniéndole más carbón. ¿Cómo hacían para ponerle más carbón? Ya tenían unas formas de instrumentos, ¿no? Y el más elemental tenían ahí. Ahí no tenían un transmisor para nivel. Tenían simplemente un visor. Había uno pegadito, directamente mirando al visor y controlando manualmente. Pero había control.
como queramos. Mano de obra era lo que más había, así que no hay problema. Y se hacía el control así. Entonces, cuando querían huir, porque era un monitor es una nave que sirve de avistamiento para ver dónde están las líneas enemigas, ¿no? Y poder escapar rápidamente, porque es bastante liviano, pero bastante potente también. Entonces, también, y de esa manera también se controlaba, ¿no? Entonces, cuando el Huáscar fue bombardeado, también murieron ahí, ¿no? Habían ingleses que eran los que manipulaban las máquinas, o dirigían las máquinas, ¿no? También peruanos, lógicamente, ¿no? La mayoría de peruanos que simularon para tener una patria buena, que al final no pudimos, perdimos. Entonces, esos son los más elementales que conocemos, los visores. Después, para medición en tanques abiertos, antes había una serie de medidores que eran tipo balanzas, otros de sonda, ya han quedado en desuso, pero lo que está quedando y lo que ha aparecido ya, yo diría, a unos 50 años o casi 60 años, es el medidor por ultrasonido, ¿no? El ultrasonido tiene la misma frecuencia que el sonido, pero ¿cuál es la ventaja? Que al ser no ser escuchado, pues no se va a mezclar con otras frecuencias. Entonces, se emite una onda y se da un tiempo y se espera que retorne. El medidor, en el momento que dispara la onda, porque no lo está emitiendo continuamente, dispara una onda de ultrasonido, espera y toma el tiempo. Entonces, por la simple ley, la primera ley de la física, que es espacio igual a velocidad por tiempo, él dice la velocidad del sonido, digamos, a orillas del mar y a 20 grados centígrados es 344 metros por segundo. Él mide cuánto se ha demorado, que es ida y vuelta, y haya la distancia, haya el espacio. Lo divide entre 2 y ahí obtiene esa distancia, ¿no? La distancia sobre la superficie. Y el nivel lo va a obtener restando del total del tanque. Queremos que el instrumentista, el profesional de automatización, le ha dado las condiciones a este medidor. O sea, lo que mide ultrasonido, en principio, no es un nivel directamente. Y así hay muchos principios. No se mide directamente la variable, se mide otras cosas y a través de eso se permite llegar al valor del nivel, ¿no? Entonces cuando el líquido tiene espumas, tiene turbulencias, el ultrasonido tiene siempre problemas para poder trabajar. Esto ha sido superado con el medidor de nivel de tipo radar. Y ustedes saben que el radar atraviesa las nubes, atraviesa polvaderas y todo, para poder ir a distancias muy largas incluso, ¿no? Pero eso es por la potencia que pueda tener, por ejemplo, el caso de los radares que están en los aeropuertos. El sensor de radar para las industrias, para la medición, también se piden, la potencia va a venir de acuerdo a la distancia que uno quiere, ¿no? Así que si uno quiere para una distancia de 5 metros, la potencia no será la misma que si yo quiero para 10 metros de medición de nivel, o de repente más todavía, ¿no? Entonces el radar ha dado muy buenos resultados. Lógicamente al principio el costo era alto, pero ya esto se está mejorando porque se vende más, ya la tecnología, de alguna manera la ingeniería está parada. Entonces, ese es en el caso de estos sistemas sin que se toque al líquido. En los sistemas que están dentro de vacío, por ejemplo, cuando en los generadores, en las plantas de generación de electricidad, se trabaja con vapor. El vapor entra a la turbina,
sale la turbina y ese vapor no se desperdicia. Entonces se pone una bomba de vacío en estos tanques de condensación y se ayuda a extraer el vapor que está saliendo de la turbina, que está generando el movimiento para el generador. Y con eso se recupera el agua, se pasa a un enfriador, pero el medidor es un medidor del tipo de desplazamiento, que no le afecta el vacío. Entonces un medidor de presión hidrostática no funciona bien en esos casos. Entonces hubo un caso en una minera que también tenía base, una minera en el sur que tenía base en el sur, en Hilo, y llegó la modernización a la planta con DSS más o menos por el año 90, y ellos, en lugar de modernizar el equipo, cambiaron el principio de medición. O sea, tenían un medidor que se llama por desplazamiento, es un desplazador, es como, parece un flotador, pero eso no va a flotar nunca, pesa bastante. El desplazador lo único que hace es perder peso y tiene un pequeñísimo movimiento hacia arriba nada más, al perder el peso. Entonces, ellos cambiaron por medición hidrostática y no les resultó. Entonces le dijimos que no puedes ir contra la naturaleza. Si quieres cambiar de tecnología, cambia la tecnología. Si este equipo, el transmisor es neumático, de 3 a 15 libras era, cámbialo por un electrónico. Y así hicieron. Sacaron el cabezal neumático, un electrónico, y llegaron al DSS arriba. Y funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, esa es una lección que siempre debemos tener en cuenta. Nunca cambies el principio de medición si está trabajando bien. Moderniza así la forma de transmisión de la señal que lleva el nivel. Entonces, ese es el desplazador. El desplazador lo que hace es se va llenando el agua, no el desplazador, es como si fuera un flotador cerrado, y conforme el agua lo va cubriendo, va perdiendo peso. Hagan ustedes la prueba con una piedra, sosténganlo en el aire y después introduzcanlo en el agua. Van a ver cómo pierde peso, ¿no? Por la fuerza de empuje, y la fuerza de empuje tiene que ver mucho con el trabajo de presión hidrostática en el agua, de cualquier cuerpo que esté dentro del agua. Bien, ese es el desplazador, muy interesante su trabajo. Y hace poco estuvimos en una mina que fuera de Perú, y vimos un desplazador totalmente moderno. Me gustó mucho, muy finito, muy chico, y era desplazador, ¿no? De la misma marca que yo conocí, o sea, conocí hace mucho tiempo. Bueno, ahora ya tiene otro nombre, pero es de la misma línea, ¿no? Entonces, qué bien, dije, ¿no? Se sigue usando todavía en estos principios. Y me dijeron que desplazador para condensadores en plantas de generación eléctrica que usa vapor, se sigue usando en muchos sitios, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Hay otros que usan otros principios, lógicamente, no, quizás no sea ya a estas alturas de la tecnología, no sea la única. En cuanto a presiones hidrostáticas, ya, es decir, usar la presión que producen los líquidos para medir el nivel, quizás es la forma más segura de medir, porque conociendo la densidad y las alturas a las cuales va a ser el mínimo y el máximo, podemos configurarlo, podemos hacer que se mida, y podemos hacer también modificaciones en el rango para obtener mayor, o sea, acortar el rango para hacerlo más sensible cuando queremos hacer control midiendo nivel. Y en general, cuando queremos mejorar la sensibilidad, el equipo tiene una sensibilidad. Y yo siempre le pregunto, ¿puedo sacarle más sensibilidad a este equipo? Me decía, no, porque ahí ya lo dice, eso es todo. Sí, le dije, si yo corto el rango, lo hago más sensible. Está comprobado, lo hemos hecho en TESUR, y muy interesante, ¿no? Siempre podemos sacarle algo más de lo que tiene el instrumento. Bien, entonces, en hidrostático tenemos una aplicación muy interesante, que es la medición de caldera. En la caldera, a la mitad tiene líquido y la mitad tiene vapor. Entonces, si yo mido solamente, tengo una toma, pongo abajo, no solamente voy a medir el nivel de agua, sino también se va a introducir la presión del vapor. Entonces, para poder anular esa presión del vapor, uso un transmisor de presión diferencial y lo hago
ingresar por el lado de baja, por el otro lado, y de esa manera la presión de vapor se anula. Pero también queda una condensación en el tubo que va al lado de baja, que también interviene y produce una configuración muy interesante, muy bonita, y que ayuda a entender bien cómo debemos configurar un transmisor de nivel para una caldera. Bien, Perfecto, ahí tenemos profesor. en los eléctricos tenemos los conductivos también, que todavía se usan de alguna manera, pero ya no es tan práctico porque el conductivo es una especie de tubito, pero que hace, perdón, conductivo no, capacitivo, perdón, y que hace con la pared del tanque y el líquido en medio de los dos, se forma una especie de condensador, un capacitor. El problema es que es con la turbulencia, se mueve, se puede hasta romper. Entonces, solamente para distancias muy pequeñas, de 1 metro y medio, no más. Es la Claro. limitación que tiene. Claro, profesor. Disculpe más bien que le interrumpa. Los chicos justo nos estaban consultando por interno para darles, o sea, un poquito más de explicación con respecto al producto, al programa. Le cuento que estamos transmitiendo ahora también por Facebook, ya que nos han solicitado que algunos, como no podían ingresar al Zoom, están conectados y nos preguntan más o menos que les expliquemos un poquito cómo es que llevamos en TechSoup esta especialización, ¿no?, de instrumentación en los laboratorios. Entonces, de repente, no sé si podemos explicarlo o tal vez darle el pase de repente a la asesora comercial para que pueda explicarles un poquito ya finalizando el programa, ¿no? Antes de cerrar la sala. Perfecto. Yo lo voy orientando también un poco. Ya. La ventaja en TESU es que tenemos nuestras aulas, es una aula doble, es una aula para dar las clases, que yo no le llamo totalmente de teoría, porque teoría o práctica es lo mismo. Yo diría los principios de medición, los principios sí los tenemos que hacer en pizarra y después comprobarlos en el laboratorio. Entonces, las clases son dinámicas. Las clases no son netamente de escribir en la pizarra, sino de comprobarlos en el laboratorio. Y hacemos muchas pruebas de diferentes maneras. O sea, y también con casos de todas las posibilidades que pueden haber errores o problemas en una instalación. Porque es muy fácil trabajar donde no hay problemas. Entonces se tiene esa misión de poner casos donde hay problemas y cómo resolver esos problemas. Porque es muy fácil enseñar, mira, conecta, ingresa a la configuración, ingresa de esta manera, le pones este valor. O otro valor que tú quieras. Puedes cambiar acá, puedes cambiar unidades, puedes cambiar rangos, puedes cambiar muchas cosas. ¿Pero en base a qué? Entonces, cuando las clases se hacen en TESUP, lo hacemos justamente con los equipos que tenemos ahí. Incluso en plena clase estamos trabajando. Estamos frente a la pizarra, estamos con el instrumento en la mano. O sea, en ningún momento dejamos de estar con los instrumentos en contacto. Entonces, eso hace que sea bastante entendible lo que nosotros podamos hacer con los participantes en estos programas, ¿no? Listo. Y después van pasando a otros cursos. Lógicamente la secuencia que está bien estructurada de tal manera que no se puede empezar nada si es que uno no lleva instrumentación de campo, como en este caso, como más o menos como le estoy explicando. Claro que estamos viendo los cuatro, pero nos falta todavía válvulas de control, que no es parte de este seminario, de esta clase. Pero válvulas de control también, porque es un elemento que está en el campo, ¿no? Desde saber cómo seleccionamos un manómetro, que es el que más existe. Entonces la idea es que salgan no sabiendo, la idea en TESUB es que salgan dominando los conceptos. Y esto no es publicidad simple. Yo estoy más o menos 17 años ya, y todos vamos en esa línea, vamos haciéndolo
a que todos puedan salir exitosos. Y uno de las cosas para mí que me hacen sentir bien y que me enorgullece, aparte de todo, de los muchos electrónicos, mecatrónicos que llegan, técnicos también, muy bien, que están muy bien en posiciones muy buenas en sus empresas, son aquellos que no son de especialidades afines a la instrumentación. He tenido, y también muchos profesores también lo han tenido, ingenieros metalúrgicos, he tenido uno petroquímico, y últimamente tengo un sanitario. Y los dos anteriores, el sanitario todavía no acaba, pero el que es metalúrgico, el hecho de conocer su planta y conocer ya de control, hizo que él ascendiera a la sala de control como un supervisor de un nivel distinto al resto. O sea, él había hecho, durante sus 2 años, había hecho su PAEP, su programa de especialización, y con lo que él sabía de la planta, pues creció. Y quizá lo esperaba, no sé, pero él me envió una vez un correo y me dijo que ya estaba en esa posición y estaba muy contento y que nunca se arrepentiría de haber seguido este programa, ¿no? Y es así. Hoy en día, en las plantas es el fútbol total, así como Holanda revolucionó en el año 74 con el fútbol total, todos corrían, todos bajaban, igual también ahora nos obligan a eso los tiempos, ¿no? Ya en un momento se acabará la guerra entre el electricista y el mecánico, quién hace la bomba, quién saca la bomba, quién saca el motor. Entonces, y después el otro es un ingeniero petroquímico. Y no es que trabajaba en la empresa donde estaba, él trabajaba en otra empresa petrolera y se presentó una plaza en una empresa de gas, pero para supervisor en la sala de control. Y a él lo tomaron. Entonces, los conceptos que se vierten en TESUC respecto al programa se cumplen bien y creo que con mucho trabajo, con muchas prácticas y que todos puedan aprender. Hay muchos que vienen con mucho temor, no lo dicen, a veces se les pregunta si saben o no saben, ellos dicen que sí, y hay que también el profesor va descubriendo, y no se trata que simplemente vino y si no quiere aprender, no aprende. Muchos no pueden por su temor, y es la confianza que también los profesores le dan a los alumnos, de que sí pueden aprender, porque muchos han dejado, son a veces técnicos y que no dominan ciertas habilidades matemáticas mínimas, por ejemplo, también. Y todo eso salen sabiendo, salen con esa destreza. Pues la instrumentación no es solamente conexión, también es cálculo, y mucho cálculo. Y eso es lo bonito de la instrumentación. Toda mi carrera, mis ya 45 años más o menos de vida laboral, fueron dedicadas a la instrumentación. Entonces he visto pasar muchas tecnologías y también mucha gente. Así que he visto gente muy apasionada, muy hábil, muy competente, que siempre busca que capacitarse. Nunca desdeña los conocimientos de otros, ¿no? Siempre respeta, valora todo eso. Y eso es lo que se tiene en TESUC. Transmitir también esos valores hacia las otras personas. Este es un programa muy interesante, muy bueno, y yo lo recomiendo. No porque yo trabaje, porque veo los resultados en muchos de los estudiantes, ¿no?